Al volver de un viaje de negocios a Sevilla, estaba tan agotada que me quedé dormida al instante. En mitad de la noche, una extraña llamada de mi suegra me despertó. Me senté en la cama y de repente, oí susurros al otro lado de la puerta que me desvelaron la conspiración que mi familia política había tejido a mis espaldas. Fingí seguir durmiendo hasta el amanecer, momento en que puse en marcha mi plan, dejándolos pálidos de terror. La noche en Madrid, pasadas las 10, ya había perdido parte del bullicio y el ajetreo de una ciudad que nunca duerme. Solo quedaba el suave murmullo del viento colándose entre las hojas de los árboles del jardín, el canto monótono de los grillos y, a lo lejos, el eco de una sirena lejana, un sonido tan característico y mundano de esta tierra. Regresaba a casa después de un largo viaje de trabajo por el sur. El retraso de varias horas del vuelo había dejado mi cuerpo dolorido. Solo anhelaba hundirme en mi cómoda cama y dormir hasta la mañana siguiente. Nuestro chalet en La Moraleja se alzaba en silencio, en una urbanización de lujo, completamente aislado del ajetreo de la ciudad. Una cálida luz amarilla se proyectaba desde la entrada, iluminando un jardín meticulosamente cuidado. Estaba demasiado cansada para cenar. Me di una ducha rápida y me fui directamente al dormitorio. Javier, mi marido, seguía en el salón viendo un partido de fútbol. Me dijo que me durmiera, que él iría más tarde. Asentí, con los párpados pesados como el plomo. Nuestra habitación era espaciosa, con un gran ventanal que daba a un pequeño jardín trasero. Todavía recuerdo como si fuera ayer el día en que mis padres nos entregaron las llaves de este chalet como regalo de bodas. Javier se emocionó hasta las lágrimas. Me apretó la mano con fuerza y prometió amarme y cuidarme toda la vida. Aunque mis padres no estaban del todo convencidos con nuestro matrimonio debido a la enorme diferencia económica entre nuestras familias, al ver la felicidad de su hija, no se atrevieron a oponerse. Solo esperaban que encontrara a un hombre decente, que supiera amarme y protegerme. Y durante los últimos 5 años, siempre creí que había elegido al hombre correcto. Mi sueño era intermitente, pesado por el cansancio y la extrañeza de volver a mi cama después de tantos días en hoteles. Sobre la 1 de la madrugada, me desperté con la garganta completamente seca. Supongo que el aire acondicionado del avión y del dormitorio me había deshidratado. Me giré con cuidado y vi que el lado de Javier en la cama seguía vacío. Seguro que sigue abajo, pensé sin darle más importancia. Quizás el partido estaba demasiado emocionante. Me puse una bata fina, abrí la puerta sigilosamente y bajé a la cocina a por un vaso de agua. La escalera de madera no emitió ni un crujido mientras bajaba los escalones, mi mente todavía divagando entre cifras y contratos del viaje. Toda la casa estaba en silencio, solo iluminada por la tenue luz de una lámpara de noche en el pasillo. Al pasar por delante del dormitorio de mis suegros en la planta baja, mi intención era seguir de largo hacia la cocina, pero una voz familiar, aunque en un susurro muy bajo, llegó a mis oídos. Era Carmen, mi suegra. Entonces, ¿Isabel ya está profundamente dormida, hijo? Mi corazón se detuvo un instante. ¿Por qué mis suegros y Javier seguían despiertos a estas horas? Instintivamente, me detuve y me pegué a la gruesa pared, en el rincón más oscuro. La voz de Javier respondió, igual de sigilosa. Tranquila, mamá, acaba de volver del viaje, está agotadísima, debe estar durmiendo como un tronco. Acabo de subir a verla y no se movía. Hay que tener cuidado, hijo. Ya casi lo tenemos, no podemos permitirnos ningún error. Además, Eva me ha llamado esta tarde. Dice que el médico cree que podría adelantarse. Quizás esta semana o la que viene. Tenemos que estar preparados. La voz de Carmen sonaba impaciente, pero también contenía una excitación que no podía disimular. Eva. ¿Por qué me suena tanto ese nombre? Rebusqué en mi memoria. Ah, sí, la chica que Javier me presentó como una prima lejana de su pueblo en Extremadura, que acababa de llegar a Madrid buscando trabajo. Javier me dijo que era una chica buena y sencilla, y me pidió que viera si había algún puesto para ella en la empresa, pero he estado tan ocupada que no he tenido tiempo de mirarlo. A veces venía a casa, trayendo algún producto de su tierra como regalo para mis suegros. Era joven, de figura esbelta, cara agradable, y hablaba con una voz suave y educada. ¿Por qué mi suegra la mencionaba en mitad de la noche, y con ese tono tan cargado de misterio? Manuel, mi suegro, que siempre era un hombre de pocas palabras, también intervino. Carmen, cálmate, no montes un escándalo. Deja que Javier se encargue de todo. Lo único que importa es que el niño nazca sano. En cuanto tengamos los resultados de la prueba de ADN en la mano, todo saldrá según nuestro plan. ¿Un niño? ¿Prueba de ADN? Mi cabeza empezó a dar vueltas. Las piezas del puzzle estaban esparcidas,
pero no conseguía unirlas para formar una imagen coherente. La voz de Carmen volvió a sonar, esta vez más afilada y venenosa. ¿Cómo quieres que no me impaciente? Tenemos que darnos prisa. Cuando nazca el niño, podremos exigir con todo el derecho la división de bienes. Esa Isabel no puede darnos un hijo varón, y ese es su mayor pecado. La familia Santos no puede quedarse sin descendencia. Este chalet, las otras propiedades a su nombre y las acciones de la filial, tenemos que encontrar la manera de ponerlo todo a nombre de Javier. Y cuando lo consigamos, la echaremos de esta casa con las manos vacías, que vuelva con sus padres ricos. Con un nieto heredero, ya no necesito a una nuera inútil que no sabe parir. Cada palabra de Carmen era como un puñal afilado clavándose directamente en mi corazón. Sentí que alguien me oprimía el pecho, dejándome sin aire. Tuve que apoyarme en la pared para no caerme. El mundo a mi alrededor se tambaleaba. Así que era eso. Todo había sido una farsa. El marido al que amaba con locura, la familia política a la que servía con devoción, estaban conspirando para arrebatarme mi patrimonio y echarme de mi propia casa. Y Javier tenía una amante. Y esa amante era Eva, su prima lejana, y estaba a punto de darle un hijo. Mamá, baja la voz, la silenció Javier. Ya he pensado en lo del patrimonio. El acuerdo prenupcial que me hizo firmar es un verdadero incordio, pero ya he consultado con un abogado y hay formas de sortearlo. Solo tenemos que demostrar que la mayor parte del patrimonio se generó durante el matrimonio gracias a mi esfuerzo. Y sumado al hecho de que ella no puede tener un hijo varón, el tribunal tendrá que reconsiderarlo. Además, soy el director de la filial, controlo toda la documentación. Tú solo relájate y espera a tener a tu nieto en brazos. La garganta se me secó con amargura. El acuerdo prenupcial fue lo único que mi padre exigió antes de nuestra boda. Decía que el mundo de los negocios es cruel y el corazón humano impredecible, que necesitaba una garantía para mí. En aquel momento, me enfadé con mi padre, pensando que era demasiado desconfiado, que insultaba el amor puro que sentíamos Javier y yo. Javier, en aquel entonces, lo firmó con una sonrisa, diciendo que me amaba a mí, no al dinero de mi familia. Su sonrisa y sus palabras de aquel día ahora volvían a mi mente, tan falsas y repugnantes que me daban náuseas. No pude seguir escuchando. Me di la vuelta en silencio y subí los escalones de vuelta a mi habitación, como un autómata. Un escalofrío recorrió mi espalda, no por el frío de la noche, sino por la cruda verdad que acababa de revelarse. Todo mi mundo, toda mi fe y mi amor se habían derrumbado en pedazos en cuestión de minutos. Cerré la puerta con el mayor cuidado posible. Mi cuerpo entero temblaba, no de miedo, sino de una ira y una angustia que bullían en mi pecho. Me dejé caer en el borde de la cama, llevándome las manos a la cara. Las lágrimas no caían, pero mi corazón dolía como si alguien lo estuviera desgarrando en 1000 pedazos. 5 años de amor, de dedicación, de sacrificio, a cambio de una traición amarga y una conspiración calculada hasta el más mínimo detalle. ¿Cómo había podido amar tanto a Javier? Yo, una niña bien, criada entre algodones, dispuesta a ocultar mi identidad para conocerlo a él, un brillante estudiante de origen humilde pero con una gran ambición. Desafié la oposición de mi familia para casarme con él. Usé todos mis contactos para impulsarlo en su carrera. Traje a sus padres de su pueblo para cuidarlos como si fueran los míos, contratando personal de servicio para que no tuvieran que mover un dedo. Hice todo eso porque lo amaba, porque confiaba en él ciegamente. Pero ahora, la verdad desnuda me hacía darme cuenta de lo estúpida que había sido. Había alimentado a una serpiente venenosa en mi propia casa. Había tratado con devoción a una manada de lobos con piel de cordero. Decían que no podía darles un hijo varón. ¡Qué ridículo! Lo recuerdo perfectamente. Después de dar a luz a Sofía, mi hija, la actitud de Carmen cambió por completo. Ya no era afectuosa ni dulce conmigo. Cada vez que alguien venía de visita y elogiaba lo bonita y adorable que era la niña, ella simplemente fruncía los labios y miraba hacia otro lado. No paraba de suspirar y lanzar indirectas sobre cómo la familia Santos necesitaba un heredero varón para continuar el apellido. En ese momento, solo pensé que era la mentalidad anticuada de una persona mayor y no le di importancia. Nunca imaginé que sería el comienzo de una conspiración tan terrible. Me tumbé en la cama y me cubrí la cabeza con la manta. ¿Qué debía hacer ahora? ¿Montar un escándalo y desenmascararlos de inmediato? No, eso sería demasiado fácil para ellos. Lo negarían todo. Y yo, aparte de las palabras que había escuchado a escondidas, no tenía ninguna prueba tangible. Además, actuar así solo me convertiría en una mujer fracasada y digna de lástima a los ojos de los demás. No podía permitir que eso sucediera. Soy Isabel Balbuena.
La hija del presidente del Grupo Balbuena. No me permitiré caer. Una idea brilló en mi mente. Si ellos querían actuar en una obra de teatro, entonces yo sería la espectadora y, a la vez, una actriz más en su propia función. Fingiría no saber nada. Reuniría pruebas en silencio, poco a poco, hasta tener el poder suficiente para dar la vuelta a la tortilla y hacerles pagar por todo el daño que me habían causado. Al pensar en esto sentí que recuperaba la calma. El dolor seguía ahí, pero la razón había tomado el control. Me sequé las escasas lágrimas que habían amenazado con brotar. Tenía que ser fuerte, por mí y por mi pequeña Sofía. Un momento después, oí que la puerta del dormitorio se abría suavemente. Cerré los ojos, regulé mi respiración, fingiendo estar profundamente dormida. Una sombra se acercó a la cama. Sentí la respiración familiar de Javier a mi lado. Se quedó allí un buen rato, como para asegurarse de que estaba dormida. Luego, sentí su mano acariciando suavemente mi pelo. Esa caricia que una vez me hizo sentir cálida y amada, ahora me provocaba un escalofrío de repulsión. Él creía que yo no sabía nada. Seguía interpretando el papel de marido ejemplar y cariñoso. Me pareció ridícula su falsedad. Salió de la habitación en silencio, probablemente al balcón o a su despacho para hacer una llamada. Conté mentalmente hasta 100, antes de levantarme lentamente y seguirlo con sigilo. La puerta del despacho de Javier estaba entreabierta. Me coloqué fuera, lo suficientemente cerca para oír su voz con claridad. El tono de Javier ya no era grave y tierno como cuando hablaba conmigo, sino que se había vuelto meloso y empalagoso hasta dar asco. Aquí estoy, mi amor, mi Eva. ¿Ya dormías? Te echo tanto de menos que no puedo dormir. Hoy tengo la barriga dura como una piedra. Es muy incómodo. La voz mimosa de una mujer respondió al otro lado de la línea. Pobrecita mía, aguanta un poco, ¿vale? En solo unos días, papá y nuestro hijo por fin se conocerán. Acabo de hablar con mis padres, todo sigue según el plan. Tú solo concéntrate en cuidarte, no pienses en nada más. Nuestro hijo tiene que ser el niño más sano e inteligente del mundo. Vale, pero estoy muy preocupada. ¿Isabel no sospecha nada? Tranquila, es una ingenua, se lo cree todo. Cualquier cosa que le digo, se la traga sin dudar. Lleva años siendo así. Estos días ha estado de viaje, y en cuanto ha llegado a casa, ha caído rendida como un tronco. No se entera de nada. En cuanto dé esa luz, buscaré la forma de divorciarme de ella. Todo este patrimonio, esta carrera, todo será nuestro, mi amor. Cada palabra que pronunciaba era como un martillazo en mi cabeza. Ingenua, crédula. Así que, a sus ojos y a los de su familia, yo solo era una tonta rica, una mina de oro de la que excavar. Muy bien, Javier Santos. Pagarás muy caro el haberme subestimado. Esta obra de teatro la interpretaré contigo hasta el final. Veremos quién ríe y quién llora cuando caiga el telón. Regresé a mi habitación en silencio, con el corazón convertido en hielo desde hacía un buen rato. A la mañana siguiente, me desperté antes de que sonara el despertador. Apenas había dormido en toda la noche, mi mente ocupada en trazar planes y estrategias para el contraataque que se avecinaba. Miré al hombre que yacía a mi lado. Su rostro dormido parecía tan inocente e inofensivo, pero yo sabía que detrás de esa apariencia se escondía un demonio con una codicia sin fondo y un corazón de lobo. Fui al baño y me miré en el espejo. Mis ojos estaban rodeados de ojeras por la falta de sueño, pero mi mirada era extrañamente afilada y decidida. Ya no era la Isabel débil y enamorada de ayer. La Isabel de hoy debía vivir por sí misma. Elegí un traje de chaqueta negro, me maquillé cuidadosamente para ocultar el cansancio. Cuando bajé a desayunar, toda la familia de mi marido ya estaba sentada a la mesa. Al verme, Carmen se mostró efusiva. Vaya, nuera, qué madrugadora. Ven a desayunar, anda. Le he dicho a la asistenta que prepare esas tostadas con jamón que tanto te gustan. Su sonrisa falsa me revolvió el estómago. Negué con la cabeza, con voz fría. No voy a desayunar, mamá. Ha surgido algo urgente en la oficina. Tengo que irme ya. Javier frunció el ceño. Acabas de volver de viaje. ¿Por qué no te tomas un día de descanso? ¿Qué puede ser tan urgente? Ha habido un problema con el nuevo proyecto. Los socios han solicitado una reunión de emergencia. No puedo faltar, respondí secamente, sin mirarlo a los ojos. Cogí mi bolso y me dirigí a la puerta. Deja que te lleve, se levantó Javier apresuradamente. No hace falta, puedo conducir. Termina de desayunar. Dicho esto, cerré la puerta de un portazo, sin darle oportunidad de decir una palabra más. Sentada en el coche, respiré hondo. El aire fresco de la mañana madrileña no consiguió aliviarme. Conduje directamente a la sede del Grupo Balbuena. Este era mi lugar, mi terreno.
Nada más llegar a mi despacho, llamé a Laura, mi secretaria desde hace años. Laura es inteligente, rápida y absolutamente leal. Confío en ti, Laura. Necesito que me hagas un favor, de forma totalmente confidencial. Le hablé con seriedad. Laura asintió. Dígame, jefa, lo que necesite. Usa todos los contactos que tengas para investigar cada movimiento de Javier Santos, mi marido, durante los últimos 6 meses. Necesito saber dónde ha ido, qué ha hecho, con quién se ha reunido, todos los movimientos de sus tarjetas de crédito, su historial de llamadas. Presta especial atención a una mujer llamada Eva. Esto es todo lo que sé de ella. Le di a Laura una nota con la escasa información que tenía. Laura pareció sorprendida, pero no hizo preguntas. Sabía cuándo preguntar y cuándo callar. Entendido. Le prepararé un informe lo antes posible. Cuando Laura salió, hice una segunda llamada. Esta vez a Clara, mi asistente personal. Clara, necesito que vayas ahora mismo al chalet de La Moraleja. Tengo un viaje de negocios imprevisto a Singapur, puede que esté fuera varias semanas. Ve a casa y dile a la asistenta que me prepare algo de equipaje. Pero lo más importante, entra en mi habitación, abre la caja fuerte y saca todas las joyas, los relojes y todos los documentos de propiedad y libretas de ahorro que estén a mi nombre. Tráemelo todo a la oficina inmediatamente. Recuerda, hazlo con mucha discreción. Di a todos que son documentos para el viaje, que nadie sospeche nada. Sí, señora. Voy ahora mismo, respondió Clara. Después de organizar estas 2 tareas cruciales, sentí que podía respirar un poco. Sacar mis bienes de valor era el primer paso. No podía dejarlos en una casa que pronto dejaría de ser mía. La excusa del viaje de negocios me daría el tiempo y el espacio para organizarlo todo, y también para ver la reacción de Javier y su familia. Unas 2 horas más tarde, Clara llegó con una pequeña maleta y un grueso maletín de documentos. Lo revisé todo. Mis bienes más importantes estaban a salvo en mis manos. Le pedí a Clara que me reservara un vuelo a Mallorca para esa misma tarde. No iba a Singapur, solo necesitaba un lugar tranquilo para pensar y planificar mis siguientes movimientos. Antes de ir al aeropuerto, llamé a Javier. Me esforcé por sonar cansada y algo apenada. Cariño, lo siento. Ha surgido un problema de verdad con el proyecto de Singapur. Los socios me piden que vuele para allá esta misma tarde. Seguramente estaré fuera varias semanas. Me voy con tanta prisa que no me da tiempo a volver a casa a despedirme de ti y de tus padres. Al otro lado de la línea, Javier pareció sorprendido, pero su voz se tornó dulce rápidamente. No te preocupes, mi amor, el trabajo es lo primero. Cuídate mucho, ¿vale? ¿Necesitas que te acompañe al aeropuerto? No, no hace falta. Voy con gente de la empresa. Cuídate mucho tú también y cuida de tus padres por mí. Ah, y no te olvides de Sofía. Recógela el fin de semana para que pase tiempo con sus abuelos. Mencioné a nuestra hija a propósito, para ver su reacción. Tranquila. Lo sé. Ten cuidado en el viaje. Llámame en cuanto llegues. Colgué. Una sonrisa fría se dibujó en mis labios. Su actuación era impecable. Lástima que la espectadora, yo, ya se supiera el guión. Disfruta de tus últimos días de libertad, Javier Santos, porque cuando vuelva, nada será como antes. En este juego, las reglas las pongo yo. Me alojé en un lujoso resort junto al mar en Mallorca. Les dije a todos que estaba en Singapur, pero en realidad necesitaba un lugar tranquilo, lo suficientemente lejos de Madrid, para poder serenarme y analizarlo todo. Mis padres estaban en un largo viaje por Europa y no quería preocuparlos, así que no les dije nada. Toda mi comunicación con la empresa la realicé a través de correos electrónicos y videollamadas, creando la coartada perfecta para mi viaje de negocios. Los primeros días, Javier llamaba regularmente para saber cómo estaba. Su voz seguía siendo dulce y atenta, como siempre. Me contaba cosas de casa, de sus padres, de la empresa. No tenía ni idea de que cada palabra que pronunciaba yo la escuchaba con un profundo desprecio y asco. Yo también interpreté a la perfección mi papel de esposa lejos de casa, con la voz algo cansada por el trabajo y llena de nostalgia por mi familia. Nuestra obra de teatro continuaba sin fisuras. Al tercer día, Laura me envió un correo electrónico encriptado. Era el informe detallado que le había pedido. Me senté junto a la ventana, mirando al mar, y abrí cada archivo. Cuanto más leía, más fuerte apretaba el ratón. El informe de Laura era incluso más detallado de lo que imaginaba. En los últimos 6 meses, Javier había estado en contacto con Eva casi a diario. El historial de llamadas mostraba que algunos días hablaban decenas de veces, con algunas llamadas que duraban más de 1 hora en mitad de la noche.
Los movimientos de su tarjeta de crédito, la tarjeta adicional que yo le había proporcionado, mostraban pagos regulares para ropa de bebé, leche de fórmula para embarazadas y cenas caras en restaurantes de lujo. La localización GPS del coche que le compré indicaba una dirección que visitaba casi a diario, un apartamento de lujo en la urbanización San Chinarro. Al leer esa dirección, sentí como si mi corazón se detuviera. San Chinarro. Abrí rápidamente la carpeta de documentos de propiedad que Clara me había traído. Después de buscar un momento, saqué un certificado de propiedad. Exacto. El apartamento A2106, en la Torre Doble 2. Era un apartamento que había comprado con mis propios ahorros antes de casarme, con la intención de alquilarlo para tener una fuente de ingresos pasiva. Recordé que, hace aproximadamente un año, Javier me había hablado de ello. Me dijo que un amigo le había presentado a una estudiante de provincias, muy buena estudiante pero de familia humilde, que necesitaba un lugar seguro y asequible para vivir. Me sugirió que le alquilara el apartamento de San Chinarro, diciendo que tenerlo vacío era un desperdicio y que alquilárselo a alguien de confianza sería más seguro. Sus palabras me parecieron razonables, y sintiendo lástima por la situación de la pobre estudiante, acepté alquilárselo a un precio muy bajo. Ni siquiera hicimos un contrato detallado, simplemente le di las llaves a Javier para que él se encargara de todo. Con 1000 cosas en la cabeza, no le presté más atención a esos pequeños detalles. Así que era eso. La pobre estudiante era Eva. Había usado mi propia casa, mi propia bondad, como nido para su amante, para construir un hogar para él y su hijo. La desfachatez y la mezquindad de Javier superaban cualquier límite que pudiera haber imaginado. No solo me había traicionado, sino que me había convertido en una tonta, en una cómplice de su propia infidelidad. La rabia se apoderó de mí, y por un momento solo quise volar de vuelta a Madrid, irrumpir en ese apartamento y mostrarle al mundo entero la verdadera cara de esa pareja de adúlteros. Pero la razón me detuvo. La ira no resolvería nada, solo arruinaría mis planes. Tenía que mantener la calma, reunir más pruebas. Necesitaba verlo con mis propios ojos, tener en mis manos imágenes irrefutables. Llamé inmediatamente a Clara y le pedí que me reservara el primer vuelo a Madrid para la mañana siguiente. Es un viaje inesperado, pero no le digas a nadie que vuelvo, que todo el mundo piense que sigo en Singapur. Esa noche no pude pegar ojo. Mirando el mar oscuro, sentí que mi alma estaba igual de profunda y negra. Una vez pensé que mi amor era tan hermoso como esta playa al amanecer, pero resultó ser solo un espejismo. Cuando cae la noche, es cuando la verdad, cruda y fea, se revela. Aterricé en el primer vuelo a Madrid. El aeropuerto de Barajas estaba todavía bastante tranquilo a primera hora de la mañana. No fui al chalet ni a la empresa. En su lugar, cogí un taxi hasta una dirección en el barrio de Salamanca. Era un pequeño apartamento de servicios que le había pedido a Clara que alquilara para mí. Necesitaba un lugar temporal, una base secreta para mi plan. Después de dejar mi equipaje, me cambié a ropa normal, nada de las marcas de lujo que solía llevar, y conduje un coche utilitario que había preparado de antemano hacia San Chinarro. No quería que nadie me reconociera, especialmente Javier. La urbanización era una de las zonas residenciales más cotizadas de Madrid, con seguridad estricta y un ambiente tranquilo. Aparqué en una cafetería frente al edificio, eligiendo una esquina discreta desde donde podía observar claramente la entrada y salida del garaje. Pedí un café solo, me puse unas gafas de sol y esperé pacientemente. El tiempo pasaba lentamente. En mi mente se repetían una y otra vez los recuerdos de Javier, las palabras de amor que me había dicho, los gestos de cariño que había tenido. ¿Había algo de sinceridad en todo aquello? ¿O todo fue una obra de teatro calculada desde el principio? No lo sabía, y ya no quería saberlo. Ahora, lo único que me importaba era la verdad y la justicia. Cerca del mediodía, un coche familiar salió lentamente del garaje. Era el Mercedes negro que le había regalado a Javier por nuestro tercer aniversario de bodas. Mi corazón se aceleró. Vi a Javier bajar del coche. Llevaba ropa cómoda de estar por casa y zapatillas. Abrió la puerta trasera y del interior salió lentamente una mujer. Aunque me había preparado mentalmente, al verla, sentí una punzada en el pecho. Era Eva, la prima lejana de su pueblo. Llevaba un vestido de embarazada holgado que, aún así, no podía ocultar una barriga a punto de estallar. Parecía que le quedaba poco para dar a luz. Javier la rodeó con el brazo, ayudándola a salir con un cuidado y un amor infinitos. La miró con una ternura que yo hacía mucho tiempo que no recibía. Incluso se agachó para acercar su oído a la barriga de ella, sonriendo y diciéndole algo. Parecían una familia feliz construida sobre el engaño y mi dolor.
Me quedé paralizada en mi coche, agarrando el volante con tanta fuerza que mis nudillos se pusieron blancos. Vi cómo Javier acompañaba a Eva a una tienda de productos ecológicos cercana. Él empujaba el carrito, siguiéndola pacientemente mientras ella elegía la comida. Compró todo lo mejor para una embarazada: salmón, ternera gallega, verduras orgánicas. La cuidaba con más esmero del que jamás me cuidó a mí cuando estaba embarazada de Sofía. Quizás porque ella llevaba en su vientre al heredero varón que continuaría el apellido Santos, mientras que yo solo le había dado una hija. Saqué mi teléfono en silencio, hice zoom con la cámara al máximo y fotografié sus momentos de intimidad. Cada foto, cada breve video, era una prueba irrefutable de su traición. El dolor en mi interior se fue transformando en un odio frío. Ya no me sentía triste, solo me parecía ridícula mi propia estupidez durante todos estos años. Terminaron sus compras y volvieron al coche. Javier le abrió la puerta a Eva con cuidado para que se sentara mientras él cargaba con las bolsas. Antes de subir al coche, se giró y le dio un beso en la frente. En ese instante, enterré por completo el amor que sentía por él. Esperé a que su coche se perdiera de vista antes de arrancar el mío. No lo seguí, sabía a dónde irían. Conduje sin rumbo por la ciudad, tratando de ordenar el caos de mis pensamientos. Todo estaba meridianamente claro, tenía las pruebas en mi mano. Ahora era el momento de pensar en el siguiente paso. No me rebelaría de inmediato. Esperaría el momento más oportuno, el instante en que menos se lo esperaran, para asestar el golpe definitivo, un golpe del que nunca pudieran recuperarse. El final de esta obra lo escribiría yo. De vuelta en el apartamento de servicios, me preparé una taza de té caliente y me senté en silencio junto a la ventana. Madrid empezaba a iluminarse al atardecer. Las hileras de coches se movían apresuradas, pero mi corazón estaba extrañamente tranquilo. Las imágenes que había presenciado ya no me causaban dolor. En su lugar, actuaron como un anestésico que enfrió las últimas emociones que me quedaban por este matrimonio. Empecé a recordar, intentando conectar los puntos desde el principio. Conocí a Javier en la biblioteca de la universidad. Yo estaba en mi último año de carrera, y él, que era 2 años mayor, ya se había graduado y luchaba por encontrar trabajo. Me sentía atraída por su aspecto de intelectual, con sus gafas y la concentración con la que leía. Para acercarme a él, yo, una joven de familia adinerada, que siempre había tenido chofer, tuve que aprender a coger el autobús, a comer en bares de menú del día y a elegir deliberadamente la ropa más sencilla para que no se sintiera intimidado. Oculté mi verdadera identidad. Le mentí, diciéndole que era hija de una familia de funcionarios normal y corriente, que mis padres apenas tenían para pagarme los estudios. Y Javier se lo creyó. A menudo me hablaba de las dificultades de su familia en el pueblo, de sus sueños de prosperar, de su deseo de darles a sus padres una vida mejor. Me conmovió profundamente su devoción filial y su fuerza de voluntad. Pensé que había encontrado un diamante en bruto que, con solo pulirlo un poco, brillaría con luz propia. Nuestro amor floreció así, puro y sencillo. Yo era feliz en el mundo que había creado para nosotros. Feliz cuando me llevaba a pasear en su vieja moto. Feliz compartiendo un helado con él. Feliz al ver su sonrisa cuando le regalaba una camisa nueva. Lo amé con toda la inocencia y sinceridad de una joven. Hasta el día en que decidí presentárselo a mi familia. La cena transcurrió en una atmósfera tensa. Mi padre, un hombre que se había pasado la vida en el mundo de los negocios, solo necesitó unas pocas preguntas para calar a Javier. Cuando Javier se fue, mi padre me dijo una frase que todavía recuerdo. Hija, la voluntad y la ambición son 2 cosas muy distintas. No me opongo a que ames a alguien con menos recursos, pero me da miedo que te equivoques con alguien de corazón retorcido. En aquel momento, discutí con mi padre. Le acusé de ser demasiado severo, de tener prejuicios contra los pobres. Mi madre fue más suave, solo me aconsejó que lo pensara bien. A pesar de su desaprobación, me mantuve firme en mi decisión de casarme con Javier. Por mí, mis padres finalmente cedieron. Nos organizaron una boda por todo lo alto. Nos regalaron el chalet y mi padre le consiguió a Javier un puesto de jefe de departamento en una de las filiales del grupo. Ahora, al recordarlo, me doy cuenta de que las señales de su codicia aparecieron muy pronto, pero el amor ciego me había nublado la vista. Recuerdo que, poco después de casarnos, Javier me sugirió que vendiera una pequeña propiedad que mi madre me había dado como parte de la dote, diciendo que invertir ese dinero en bolsa sería más rentable. No estuve de acuerdo. Le dije que era un recuerdo de mi madre y que quería conservarlo. Se enfadó conmigo durante varios días. Tuve que consolarlo y comprarle un reloj caro para que volviera a sonreír.
En ese momento, solo pensé que tenía visión para los negocios, que quería demostrar su valía rápidamente, no que ya estaba echando el ojo a mi patrimonio. El amor me había vuelto así de ingenua y tonta. Medio año después de la boda, Javier empezó a hablarme de traer a sus padres del pueblo a vivir con nosotros en Madrid. Me contó que sus padres se habían sacrificado toda la vida por él y que ahora que tenía los medios, quería tenerlos cerca para cuidarlos. Me lo dijo con una voz tan sentida, con los ojos casi llorosos. Al oírlo, acepté sin dudar. Incluso me emocioné al ver que era un hijo tan bueno. Pensé que un hombre que amaba y se preocupaba por sus padres sin duda sería un buen marido. Además, el chalet era grande, y tener a 2 personas más no sería un problema. Al contrario, la casa se sentiría más acoged. Ora, fui yo misma con Javier en coche a su pueblo para recogerlos. La primera vez que vi la humilde casa de pueblo en la que vivían, sentí aún más compasión por su situación. Me prometí a mí misma tratar a mis suegros excepcionalmente bien para compensar las dificultades que habían sufrido. Cuando Manuel y Carmen llegaron a Madrid, les di la habitación más grande de la planta baja, con vistas al jardín y todas las comodidades. Contraté a una asistenta adicional para que se encargara de la cocina, la colada y la limpieza, para que ellos no tuvieran que mover un dedo. Los fines de semana, solía llevar a toda la familia a cenar a restaurantes de lujo. Les compraba ropa cara y las mejores vitaminas. Al principio, parecían muy felices y satisfechos. Carmen no paraba de elogiarme, diciendo que era la mejor nuera del mundo, y presumía ante sus parientes y vecinos de la vida de lujo que llevaba en la ciudad. Manuel, aunque más callado, también me trataba con amabilidad. Realmente creí que tenía una familia feliz y completa, pero todo empezó a cambiar sutilmente desde que me quedé embarazada y di a luz a Sofía. Cuando se enteró de que esperaba una niña, vi claramente una fugaz decepción en el rostro de Carmen, aunque la disimuló rápidamente con una sonrisa forzada. Empezó a lanzar indirectas como, un hijo es un hijo, pero siempre es mejor tener un varón que te cuide de mayor o esta familia tiene poca suerte, no nos ha tocado un niño. Su frialdad se hizo más evidente después del nacimiento de Sofía. Casi nunca cogían a su nieta en brazos. Cada vez que venían visitas y elogiaban a la niña, Carmen murmuraba algo y se escabullía. Dejó de ser dulce conmigo y empezó a ser quisquillosa, criticándome por todo, desde cómo cuidaba a la niña hasta cómo gastaba el dinero. Me acusaba de ser una derrochadora, mientras ella misma vestía la ropa de seda que yo le compraba y comía los manjares que yo pagaba. Javier siempre se ponía del lado de su madre. Cada vez que me quejaba de la actitud de Carmen, él le restaba importancia diciendo, «Mamá ya es mayor, no le hagas caso o ella es muy directa», pero no lo dice con mala intención. Él también empezó a cambiar, volviéndose más frío y distante, llegando a casa tarde con la excusa de reuniones de trabajo. Ahora, al mirar atrás, me doy cuenta de que nada de eso fue una coincidencia. Era parte de su plan. Me necesitaban. Necesitaban mi dinero para tener una vida cómoda, pero al mismo tiempo me despreciaban porque no les había dado un hijo varón. Juntos, habían montado una obra de teatro perfecta en la que yo era la protagonista, a la vez lamentable y culpable. Había sido engañada y utilizada por toda una familia durante años sin darme cuenta. Esta verdad era aún más amarga que la infidelidad de Javier. Revelaba la crueldad y el cálculo hasta el extremo de las personas a las que una vez amé y respeté con todo mi corazón. Tras varios días sumida en dolorosos recuerdos y en la cruda realidad, poco a poco recuperé la compostura necesaria. Mi corazón ya no se retorcía de dolor. En su lugar, había un vacío y una determinación de acero. Sabía que no podía derrumbarme, no solo por mí, sino por mi hija, Sofía, y por el imperio que mis padres habían construido durante toda su vida. Decidí que ya no consideraría ese chalet mi hogar. Lo que una vez fue un nido de amor, ahora era solo un escenario lleno de engaño y falsedad. Este apartamento de servicio sería mi centro de mando, mi verdadero refugio. Pero para que la obra continuara, para que nadie sospechara, sabía que debía volver allí y seguir interpretando mi papel de esposa ignorante. Cada vez que volviera sería un desafío, pero tenía que hacerlo. Mantuve el contacto con Javier por teléfono, siguiendo con mi papel de esposa ocupada con el trabajo en el extranjero. Esta tapadera me dio un tiempo precioso para prepararlo todo. Lo primero que hice fue llamar a don Ricardo, el jefe del departamento jurídico del Grupo Balbuena. Don Ricardo había estado con mi padre desde los inicios de la empresa. Era un hombre absolutamente leal y de confianza. «Hola Isabel, hija. ¿Cómo va el viaje de negocios?» La voz de don Ricardo al otro lado de la línea era tan cálida como siempre. «Bien, todo bien, Ricardo. Oye,
tengo un asunto personal muy importante y necesito tu ayuda y total discreción, incluso con mis padres. ¿Ha pasado algo grave, hija? Tú dirás, en lo que pueda ayudarte, lo haré sin dudar. La preocupación en su voz me reconfortó. Respiré hondo, tratando de que mi voz no temblara. Necesito que encuentres el acuerdo prenupcial que Javier y yo firmamos hace 5 años. Revísalo a fondo, cláusula por cláusula, y asegúrate de que sigue siendo legalmente válido y no tiene ninguna laguna. Además, prepara toda la documentación necesaria para un divorcio, buscando la opción más favorable para mí. Hubo un silencio al otro lado de la línea. Sabía que don Ricardo estaba sorprendido. Seguramente nunca imaginó que el matrimonio que una vez bendijo terminaría así. Entendido, dijo finalmente, con voz grave. Tú concéntrate en tu trabajo. Deja toda la parte legal en mis manos. Lo revisaré todo meticulosamente y te informaré lo antes posible. Muchísimas gracias, Ricardo. Al colgar me sentí un poco más aliviada. Con el respaldo legal asegurado me sentía mucho más tranquila. El siguiente paso era tomar el control de las finanzas de la filial que dirigía Javier. Le había dado el control de esa empresa como una forma de que demostrara su valía, sin imaginar que crearía una oportunidad para que se aprovechara. Sabía que no podía actuar precipitadamente. ¿Qué era lo que más esperaba su familia? Esperaban el nacimiento de su heredero. Ese era su as en la manga. Pues bien, yo también esperaría. Los dejaría regodearse en su alegría y esperanza. Los dejaría pensar que su plan estaba a punto de tener éxito. Y justo el día en que creyeran tenerlo todo, aparecería y recuperaría lo que es mío, de la manera más contundente y despiadada. Mi tormenta llegaría en el día más soleado, cuando nadie se lo esperara. Los días siguientes, viví en mi base secreta, dirigiendo el trabajo a distancia y vigilando en secreto cada movimiento de mi familia política. Javier seguía pensando que yo estaba en Singapur y me llamaba a diario con un tono falsamente dulce. No sabía que yo estaba muy cerca, observando cada uno de sus actos a través de la información que recibía. Una noche, Javier me llamó. Su voz sonaba más alegre de lo habitual. Mi amor, ¿qué tal el trabajo por allí? En casa te echamos mucho de menos, igual que siempre, cariño. Yo también os echo de menos. A ti y a la niña respondí con un tono de cansancio bien ensayado. Oye, que pronto es nuestro 5º aniversario de bodas. ¿Te acordabas? Dijo, entrando en materia con un tono sugerente. Mi corazón se heló un poco, pero mantuve la calma. El 5º aniversario. ¿Cuánto había esperado ese día? Había planeado un viaje a Europa para los dos. Ahora solo era un amargo recordatorio del engaño. Claro que me acuerdo. Qué rápido, ¿verdad? Ya han pasado 5 años, dije, con voz neutra. ¿Y este año, qué me vas a regalar? Preguntó sin rodeos, sin el menor atisbo de vergüenza. He visto que Audi ha sacado un nuevo deportivo que es una pasada. ¿Qué te parece, sí? Dejó la frase en el aire, pero la indirecta era más que clara. Al oírlo quise reírme a carcajadas. ¡Qué descaro! Incluso ahora, ocupado cuidando de su amante a punto de dar a luz, no se olvidaba de sacarme dinero. Ya veremos, cariño. El trabajo últimamente no va muy bien. Puede que el proyecto se alargue más de lo previsto. Dejémoslo del regalo para más adelante, le corté con frialdad. Al otro lado de la línea, pareció decepcionado. Ah, ¿sí? Bueno, no pasa nada, tu trabajo es lo más importante. Tú concéntrate en hacerlo bien, ¿eh? Su voz no pudo ocultar un deje de frustración. Colgué y tiré el teléfono sobre la cama. Recordé los años anteriores. Cada aniversario me rompía la cabeza pensando qué regalarle. Desde relojes de lujo y trajes a medida hasta el Mercedes que ahora usaba para verse con su amante. Se lo había dado todo sin condiciones, sin calcular, solo porque lo amaba. ¿Y cómo me había correspondido él? Con traición y una conspiración para robarme. Pues muy bien, Javier Santos. Este año también tengo un regalo muy especial para ti. Un regalo que, te aseguro, ni tú ni tu familia olvidaréis jamás. Una semana después de esa llamada, decidí que era hora de reaparecer. Esa noche, el Grupo Balbuena celebraba una gran gala para inaugurar un nuevo centro comercial. Era un evento importante que reunía a la flor y nata del mundo empresarial y a los medios de comunicación. Sabía que Javier estaría allí, como director de la filial y yerno del presidente. Elegí un vestido de noche de color rojo vino. Un diseño sencillo, pero que realzaba cada curva de mi cuerpo. Me maquillé más de lo habitual, destacando unos ojos afilados y unos labios de un rojo intenso. Quería parecer no como una esposa traicionada y digna de lástima, sino como una reina que regresa para reclamar su reino. Cuando entré en el salón, todas las miradas se clavaron en mí.
Probablemente estaban sorprendidos, pensando que seguía de viaje de negocios. Sonreí y saludé a socios y conocidos con un aire de confianza y poder. Vi a Javier en una esquina, hablando con un grupo de gente. Cuando me vio, su rostro pasó por una sucesión de expresiones: sorpresa, confusión y un punto de pánico. Se disculpó rápidamente con sus amigos y se acercó a mí a grandes zancadas. ¿Cuándo has vuelto? ¿Por qué no me has avisado para ir a recogerte al aeropuerto? Javier forzó una sonrisa, intentando rodear mi cintura con su brazo. Me deslicé suavemente, esquivando su abrazo. Aterricé esta tarde. Tenía un asunto urgente, así que fui directamente a la oficina. Estaba cansada, no quería molestarte, mi tono fue frío y distante, lo suficiente para que los que nos rodeaban lo notaran. Javier se quedó un poco cortado, pero aún así intentó mostrarse cercano. Bueno, lo importante es que has vuelto. Ven, te presento a unos amigos. Volvió a intentar cogerme la mano, pero yo la metí hábilmente en mi bolso de mano. Sonreí a los que tenía enfrente, una sonrisa social perfecta. Hola, encantada. Disculpadme, tengo una cita con el señor director de nuestro socio colaborador. Con vuestro permiso. Dicho esto, me di la vuelta y me alejé, dejando a Javier plantado en medio del salón, con una cara de circunstancias. Oí murmullos a mi espalda. ¿Pasa algo entre ellos? La he visto muy fría con su marido. Eso era exactamente lo que quería. Quería sembrar la duda. Quería que Javier sintiera la inseguridad, el desconcierto de ver que las cosas ya no estaban bajo su control. Esto era solo el preludio de la gran función. Durante toda la fiesta, mantuve deliberadamente las distancias con Javier. Me moví constantemente, hablando con socios, atendiendo a la prensa, ignorando por completo su existencia. Javier intentó acercarse a mí varias veces, pero siempre lo rechacé con habilidad o algún otro invitado se interponía. Ver cómo su rostro se ensombrecía cada vez más me produjo una pequeña satisfacción. Al terminar la fiesta, Javier me esperaba en el aparcamiento. En cuanto me vio, se acercó, con un tono ligeramente molesto. ¿Qué te pasa? Llevas toda la noche tratándome como a un extraño. ¿A qué viene esto? Solo estaba trabajando. Es un evento importante. Tenía que centrarme en los socios, respondí, con voz monótona y sin emoción. ¿Trabajando? ¿Llamas trabajar a evitarme toda la noche? Levantó la voz. Abrí la puerta del coche sin mirarlo. Estoy cansada, quiero ir a casa a descansar. Si vienes, date prisa. Javier, furioso pero impotente, se sentó en el asiento del copiloto. De camino a casa, el silencio en el coche era tenso. Él no dijo nada, y yo no tenía nada que decirle. Justo cuando el coche llegaba a la puerta del chalet, vi a Carmen salir sigilosamente de la casa con una fiambrera térmica en la mano. Al ver nuestro coche, pareció sobresaltarse y escondió rápidamente la fiambrera a su espalda. Me bajé del coche y pregunté deliberadamente con voz inocente: «Anda, mamá, ¿de dónde vienes tan tarde? ¿Qué llevas ahí? ¿Algo rico para mí? Llevo toda la noche fuera y tengo hambre». Carmen se puso visiblemente nerviosa. Le llevaba un poco de caldo a la vecina, a la señora García. Lleva unos días enferma. Sonreí para mis adentros. Una mentira muy torpe. Los hijos de la señora García vivían con ella. No necesitaba que mi suegra le llevara caldo en mitad de la noche. Justo en ese momento, Javier corrió a rescatar a su madre. Es verdad, cariño. Mamá se preocupa por la señora García, que está sola, y le ha preparado un poco de caldo para que se recupere. Venga, mamá, entra a descansar. Yo acompaño a Isabel a la habitación. Dicho esto, empujó suavemente a su madre por la espalda, instándola a entrar. Observé las espaldas de madre e hijo, sintiendo solo desprecio. Se coordinaban a la perfección, pero su actuación era pésima. Esa noche, después de ducharme, estaba sentada en el tocador secándome el pelo, cuando Javier se acercó por detrás y me abrazó. Cariño, lo siento. Lo de la fiesta ha sido culpa mía. No te enfades más, ¿vale? Empezó a besarme el cuello mientras su mano inquieta se deslizaba bajo mi camisón. Sentí una repulsión inmensa. Me levanté de golpe, apartando su mano. Estoy muy cansada, quiero dormir, tú también deberías descansar. Dicho esto, me metí en la cama, me tapé hasta la cabeza y le di la espalda. Javier se quedó de pie un buen rato, probablemente incrédulo ante mi rotundo rechazo. Suspiró y se tumbó a mi lado. Esa noche, compartimos la misma cama, pero entre nosotros se abría un abismo insalvable. A la mañana siguiente, fui directamente a la sede central del grupo.
Mi actitud fría de la noche anterior había desconcertado un poco a Javier y a su madre, pero aún no podían adivinar mis verdaderas intenciones. Simplemente pensaron que estaba enfadada por alguna tontería. Mejor para mí, su exceso de confianza sería su perdición. Convoqué una reunión de urgencia con el Consejo de Dirección y el Departamento Financiero. Como vicepresidenta del Consejo, anuncié una decisión que sorprendió a todos. Señores, como preparación para la ronda de financiación de los nuevos proyectos a final de año, el Consejo de Administración ha decidido llevar a cabo una auditoría y reestructuración de flujo de caja a gran escala, empezando por las empresas filiales. A partir de hoy, ordeno al Departamento Financiero que congele temporalmente todas las cuentas de gastos de las filiales. Cualquier gasto superior a 5.000 euros deberá contar con mi aprobación directa. Todas las operaciones se reanudarán una vez finalizada la auditoría. Mi orden fue clara, contundente e inapelable. La razón que di era perfectamente lógica desde el punto de vista empresarial, nadie podía objetar. Pero mi verdadero objetivo era solo uno: apretarle las tuercas a Javier Santos. La filial que él dirigía siempre había contado con un presupuesto generoso para su desarrollo. Sabía perfectamente que había utilizado esos fondos para mantener a su amante y para sus gastos extravagantes. Ahora le iba a cortar el grifo. Tal y como esperaba, apenas una hora después de la reunión sonó mi teléfono. Era Javier. Hola, cariño. Me acaba de llamar contabilidad. ¿Qué es eso de la auditoría? ¿Por qué tan de repente? Tengo varios contratos que pagar urgentemente, me pones en un aprieto. Su voz sonaba genuinamente preocupada y ansiosa. Le respondí con un tono tranquilo y frío, como si hablara de negocios con un socio cualquiera. Es una decisión del Consejo, no afecta solo a tu empresa. La reestructuración del flujo de caja es necesaria para garantizar la transparencia antes de atraer a nuevos inversores. Como director deberías entenderlo. Si hay algún pago realmente urgente, envíame una solicitud por escrito y la revisaré. Pero el papeleo es un engorro. Retrasará todo mi trabajo, insistió Javier. En los negocios hay que seguir los procedimientos. No hay excepciones. Haz lo que te he dicho. Dicho esto, colgué, sin darle oportunidad de seguir suplicando. Sabía que Javier estaba contra las cuerdas. Sin el dinero de la empresa, no podría pagar los mejores servicios hospitalarios para Eva, ni mantener el lujoso estilo de vida al que se había acostumbrado. Su ansiedad era mi alegría. Al mismo tiempo recibí un mensaje del detective privado que había contratado. Eva ha ingresado en el área privada de la maternidad de O'Donnell. Se espera que dé a luz en las próximas 24 horas. Sonreí. Todo iba según lo planeado. Mi momento estaba a punto de llegar. Ese día, Javier me llamó varias veces más, pero no contesté. Quería que probara el sabor de la impotencia y el miedo. Por la noche, volví al chalet como si nada. El ambiente en casa era tan denso que se podía cortar con un cuchillo. Mis suegros me miraban con recelo. Javier no paraba de pasearse, con el ceño fruncido. Durante la cena, el teléfono de Javier vibró con insistencia. Miró la pantalla y se levantó de un salto para salir al jardín a contestar. Aunque se alejó bastante, pude oír el pánico en su voz. Un momento después, volvió a entrar, con una expresión de extrema urgencia y algo de angustia. Me miró, forzando una cara de pena. Isabel. Cariño. Mi amigo del alma de la universidad acaba de tener un accidente de tráfico. Está en urgencias. Muy grave. Tengo que ir al hospital ahora mismo. La función había comenzado. Dejé los cubiertos, lo miré y fingí una gran preocupación. Dios mío, ¿pero cómo ha sido? ¿Está muy grave? ¿En qué hospital está? Voy contigo. Mi entusiasmo pareció pillar a Javier por sorpresa. Se mostró un poco confuso y agitó las manos. No hace falta. Acabas de llegar de trabajar y estás cansada. Quédate en casa y descansa. La situación allí es un caos. No ayudarías en nada. Puedo ir solo. Pero tu mejor amigo también es mi amigo. Si ha tenido un accidente, ¿cómo no voy a ir a verlo? Seguí acorralándolo. He dicho que no hace falta, gritó de repente, probablemente por la ansiedad. Al darse cuenta de su exabrupto, suavizó el tono. Quiero decir, me preocupo por ti. Quédate en casa, ya te llamaré para contarte cómo va todo, ¿vale? Me voy ya. Dicho esto, cogió las llaves del coche de la mesa y salió corriendo como alma que lleva el diablo. Carmen también interpretó su papel a la perfección. Juntó las manos, con cara de preocupación. Que Dios y todos los santos ayuden a ese chico a superar este trance. Vi el coche de Javier salir a toda velocidad por la puerta, y una sonrisa gélida se dibujó en mis labios.
Vuestra obra es muy buena, pero ha llegado el momento de que cambie el protagonista. En cuanto el coche de Javier desapareció, me levanté tranquilamente y subí a mi habitación. No me puse un vestido deslumbrante, sino un elegante traje de chaqueta de color beige que irradiaba poder. Me maquillé ligeramente, pero tracé una línea de ojos afilada y me pinté los labios de un rojo oscuro. Quería aparecer con una actitud de total control y confianza. Cogí las llaves de mi coche y salí de casa con calma. Mi destino, la maternidad de O'Donnell. Javier Santos, tu regalo de 5º aniversario te lo voy a entregar en persona, ahora mismo. La zona privada de la maternidad de O'Donnell seguía iluminada y concurrida por la noche. No me costó encontrar el área de partos VIP. Desde lejos, vi 2 figuras familiares que esperaban inquietas frente a una sala. Javier y su madre, Carmen. Javier no paraba de caminar de un lado a otro, asomándose de vez en cuando por la pequeña ventana de la puerta de la sala de partos. Su rostro reflejaba una mezcla de ansiedad, esperanza y expectación. Carmen estaba sentada en un banco, con las manos juntas, murmurando oraciones. Parecían la imagen perfecta de una familia a punto de dar la bienvenida a un nuevo miembro, el nieto heredero que tanto habían anhelado. Me detuve al final del pasillo, observándolos en silencio durante unos minutos. Mi corazón estaba en calma. Su traición y engaño habían matado cualquier sentimiento que pudiera quedarme. Ahora, solo había una fría racionalidad y un único objetivo. Empecé a caminar. El sonido de mis tacones contra el suelo de baldosas pulidas resonaba con un ritmo constante y claro en el silencioso pasillo. Javier oyó el ruido y se giró. En el instante en que me vio, el tiempo pareció detenerse. La sonrisa de expectación se congeló en sus labios. Sus ojos se abrieron de par en par, llenos de asombro, pánico e incredulidad. Su cuerpo entero se quedó petrificado. Carmen, al ver la extraña reacción de su hijo, también se giró. En cuanto me vio, se quedó de piedra. La boca con la que murmuraba oraciones se quedó abierta, incapaz de articular palabra. Caminé lentamente hasta detenerme frente a ellos. Mi mirada pasó de Javier a Carmen, y finalmente se posó en la puerta cerrada de la sala de partos. Isabel, tartamudeó Javier, con la voz rota. ¿Qué haces aquí? Creía que... Todavía intentaba aferrarse a su torpe mentira. ¿Tu amigo? Le interrumpí, con una voz tan fría como el hielo, pero nítida. ¿Tu amigo se llama Eva y está ahí dentro a punto de dar a luz, Javier Santos? Mi pregunta fue como un rayo. El rostro de Javier se quedó blanco como el papel. Retrocedió un paso, temblando de pies a cabeza. Carmen, que ya se había recuperado del shock inicial, transformó su miedo en furia. Se levantó de un salto y me señaló con el dedo, con una voz aguda y estridente. ¿Te atreves a espiar a mi hijo? ¿Qué haces aquí? Este no es tu sitio. Lárgate, lárgate de mi vista ahora mismo. Ni siquiera me digné a mirarla. Mis ojos seguían fijos en el rostro de Javier, el hombre al que una vez amé con toda mi alma. ¿Tienes algo que decir, o prefieres que lo diga yo por ti? La obra de la prima lejana que montasteis tu madre y tú fue genial. Hasta el apartamento que te dejé alquilar se convirtió en el nidito de amor para tu amante. Sois unos estrategas magníficos. Justo en ese momento de máxima tensión, la puerta de la sala de partos se abrió. Salió una enfermera con una sonrisa radiante, llevando en brazos un bulto envuelto en una toquilla blanca. Enhorabuena a la familia. La madre y el niño están perfectamente. Un niño precioso de 3,5 kilos. Las felices palabras de la enfermera, en medio de aquel silencio asfixiante, sonaron increíblemente irónicas. Carmen, por puro instinto, se abalanzó hacia el bebé, su rostro iluminado por un segundo de pura alegría. Javier seguía paralizado, sin saber qué hacer. Miré al bebé recién nacido que lloraba, y luego a Javier. Una sonrisa fría y burlona se dibujó en mis labios. Enhorabuena, ya tienes a tu hijo heredero para continuar el apellido. Ahora sí que podemos hablar del divorcio, ¿no te parece? Mis palabras, aunque pronunciadas en voz baja, tuvieron un impacto mayor que cualquier grito. Fueron como un jarro de agua helada sobre la efímera alegría de Carmen, y sacaron a Javier de su estupor. Carmen se giró bruscamente, con los ojos inyectados en sangre. Olvidándose de su nieto recién nacido, se lanzó hacia mí como una fiera. ¿Qué has dicho? ¿Divorcio? ¿Quién diablos te crees que eres para pedirle el divorcio a mi hijo? Eres una mujer inútil que no sabe parir, por eso no tienes la suerte de tener un varón. Ahora que mi hijo tiene a alguien que le dé un heredero para la familia Santos, ¿vienes aquí con tus celos a intentar arruinarlo todo? ¿Mujer de mala fe? Escupió una sarta de las palabras más venenosas,
palabras que seguramente llevaba guardándose mucho tiempo. Me quedé quieta, escuchándola en silencio, sin expresión alguna. Mi calma pareció enfurecerla aún más. Mamá, para allá. Javier, recuperado por fin, agarró a su madre del brazo. Se giró hacia mí, con una mirada suplicante y aterrorizada. Isabel, por favor, déjame que te lo explique. Las cosas no son como tú piensas. Yo solo. ¿Solo qué? Arqué una ceja, desafiante. ¿Solo caíste en su trampa? ¿O fue solo un momento de debilidad? ¿Qué guión vas a usar de entre todas las excusas típicas de los hombres infieles? Javier Santos, ¿todavía me tomas por tonta? Abrí mi bolso, saqué una fina carpeta y la arrojé sobre una silla cercana. Aquí dentro hay algunas cosas interesantes que he ido recopilando. Unas cuantas fotos tuyas con tu querida Eva paseando muy acaramelados. Los extractos de tu tarjeta de crédito con los pagos de la ropita de bebé. Y también una copia de la escritura del apartamento de San Chinarro, a nombre de Isabel Balbuena. ¿Quieres que lo lea todo en voz alta para que se entere todo el mundo? El rostro de Javier perdió el último rastro de color. Miró la carpeta como si fuera un monstruo. Sabía que todas sus posibles excusas habían quedado invalidadas. Así que, continué, con voz cortante te doy dos opciones. Una, nos divorciamos de mutuo acuerdo. Firmas los papeles, te vas con las manos vacías, sin un solo céntimo de mi patrimonio. El chalet, los coches, las acciones. Todo es propiedad mía desde antes del matrimonio, como consta claramente en el acuerdo que firmaste. No te reclamaré las menudencias que te he ido regalando. Considéralo mi pago por tu actuación durante estos 5 años. Hice una pausa, mirándolo directamente a los ojos. 2. Si no estás de acuerdo, nos veremos en los tribunales. Presentaré una demanda por estafa, apropiación indebida y adulterio. Con las pruebas que tengo y el equipo de abogados del Grupo Balbuena, ¿qué posibilidades crees que tienes de ganar? Y me aseguraré de que tu historia, la de un cazafortunas que engaña a su mujer para mantener a su amante, salga en la portada de todos los periódicos. A ver qué pasa entonces con esa carrera que tanto te ha costado construir. Cada palabra era un golpe directo a su orgullo y a sus cálculos. Javier se tambaleó y tuvo que apoyarse en la pared para no caer. Carmen, al oír las palabras manos vacías, reaccionó como si le hubiera dado una descarga eléctrica. No, imposible. Mi hijo ha trabajado muy duro por esta familia, por tu empresa. ¿Por qué se tiene que ir con las manos vacías? Eres una desalmada. ¿Trabajado duro? Sonreí con desdén. Su mayor logro ha sido engañarme y usar mi dinero para mantener a otra familia. ¿No es así, señora? Debería enseñarle a su hijo que lo que no es suyo, nunca debe intentar robarlo. Me volví hacia Javier para darle mi ultimátum. Piénsatelo bien. Tienes 24 horas. Mañana a las 9 mi abogado te esperará en su despacho. Si vienes o no, es tu decisión. Dicho esto, me di la vuelta y me alejé con paso firme y decidido. No miré atrás. No quería ver ni un segundo más los rostros patéticos de aquellos estafadores. A mis espaldas, todavía oía los gritos histéricos de Carmen y el silencio aterrador de Javier. El telón, por fin, tenía que caer. No volví al apartamento de servicios, sino que conduje directamente al chalet. Aunque este lugar estuviera manchado por la mentira, seguía siendo mi casa, mi propiedad, y tenía que limpiarla yo misma. Lo primero que hice al llegar fue llamar a una empresa de seguridad. Media hora después, un equipo de técnicos estaba allí. Les pedí que reemplazaran todas las cerraduras, desde la puerta principal hasta cada puerta de la casa, por el sistema de cerradura electrónica más avanzado. A partir de ese momento, solo mi huella dactilar y la de mi hija podrían abrir esas puertas. Luego llamé a la asistenta al salón. Le di una generosa suma de dinero. Por favor, empaqueta todas las pertenencias personales del señor y la señora Santos y de Javier. Ropa, zapatos, hasta el más mínimo objeto. No dejes nada. Empaquétalo todo con cuidado y llévalo al trastero. Cuando termines, puedes tomarte unas vacaciones. La asistenta me miró con una mezcla de sorpresa y miedo, pero no se atrevió a preguntar. Simplemente asintió y se puso a trabajar. Me senté en el sofá, observando en silencio cómo se llevaban cada uno de sus objetos, como si cada pequeño recuerdo sucio estuviera siendo purgado de mi casa. ¡Qué sensación de alivio! Esa noche dormí profundamente, el sueño más tranquilo que había tenido en semanas. A la mañana siguiente, a las 8:30 en punto, estaba en el despacho de abogados de don Ricardo. Llevaba un traje de chaqueta blanco, con un maquillaje suave pero decidido. Don Ricardo ya me esperaba, con todo el expediente preparado.
¿Lo has pensado bien, hija? Me preguntó por última vez. Nunca he estado más segura. Ricardo, respondí con firmeza. A las 9 en punto, Javier entró solo. Parecía demacrado y patético. Tenía los ojos rojos, la barba de varios días y la ropa arrugada. Debía de haber pasado una noche en vela. No venía con abogado, quizás por vergüenza o porque ya no podía pagarlo. Se sentó frente a mí, sin atreverse a mirarme a los ojos. Isabel, ¿no podemos hablarlo? Por la niña, por Sofía. No metas a mi hija en esto, le corté con frialdad. Ella no tiene un padre como tú. Tienes 15 minutos para leer y firmar estos papeles. Si no, iré directamente al juzgado. Don Ricardo le acercó la carpeta. Javier cogió los papeles con manos temblorosas. Cuanto más leía, más pálido se ponía. La demanda de divorcio, el acuerdo de reparto de bienes. Todas las cláusulas eran claras. No recibiría nada más que sus efectos personales, ya empaquetados en mi trastero. Levantó la vista, mirándome con desesperación. He trabajado para la empresa todos estos años. ¿Acaso no cuenta para nada? No puedes tratarme así. Me eché a reír, una risa cargada de sarcasmo. ¿Tu trabajo? ¿Tu trabajo consistía en usar el dinero de la empresa para mantener a tu amante? ¿O en usar los contactos del Grupo Valbuena para tu propio beneficio? ¿Quieres que ordene una auditoría para aclarar cuál ha sido exactamente tu trabajo? Mi amenaza destruyó su último atisbo de resistencia. Javier agachó la cabeza y, con mano temblorosa, cogió el bolígrafo. Dudó un largo instante y finalmente firmó, una página tras otra. En el momento en que su firma quedó estampada, sentí que me quitaba un peso de 1000 kilos de encima. Este falso matrimonio, por fin, había terminado. Javier se levantó y salió del despacho tambaleándose, como un alma en pena. Antes de irse, se giró para mirarme una última vez. En sus ojos había arrepentimiento y nostalgia, pero ya era demasiado tarde. Ya está hecho, hija, dijo don Ricardo, aliviado. Asentí y le sonreí, mi primera sonrisa sincera en muchos días. Sí, por fin se acabó. Soy libre, Ricardo. Al salir del despacho de abogados, no sentí la euforia de una vencedora, sino una extraña paz, como si, después de una larga enfermedad, por fin estuviera curada, aunque el cuerpo todavía se sintiera algo débil. Divorciarme de Javier no era el final, sino el primer paso para limpiar mi vida, para borrar las manchas que él y su familia habían dejado. Esa misma tarde, contacté con una de las inmobiliarias más prestigiosas de Madrid. Quería vender 2 propiedades con urgencia, el chalet en La Moraleja y el apartamento de lujo en San Chinarro. Mi petición fue clara: trámites rápidos, venta a un comprador serio. No necesito el precio más alto del mercado, pero tiene que ser una venta limpia. Os doy plenos poderes. El agente al otro lado de la línea pareció sorprendido por mi decisión, pero rápidamente mostró su profesionalidad. Ambas eran propiedades en ubicaciones privilegiadas. Encontrar comprador no sería difícil. Vender el chalet era para borrar por completo los malos recuerdos. Cada rincón, cada objeto, me recordaba su falsedad. No quería vivir en un espacio así. Vender el apartamento de San Chinarro era cortar de raíz el origen de todo el mal. Deshacerme del nido de amor construido sobre mi traición. Usaría el dinero de la venta para donarlo a obras de caridad, como una forma de limpiar la mala suerte. Una vez resuelto el tema de las propiedades, empecé a pensar en el golpe de gracia. Javier y su familia lo habían arriesgado todo por su heredero. Esa mentalidad patriarcal y anticuada era su máxima motivación. Pues bien, yo destruiría precisamente esa motivación. Les haría ver que aquello por lo que habían pagado un precio tan alto no era más que otro engaño. Recordé las palabras de Manuel aquella noche fatídica. En cuanto tengamos los resultados de la prueba de ADN en la mano, habían llegado a considerar una prueba de ADN. Eso demostraba que tampoco confiaban plenamente en la amante, o quizás necesitaban un documento oficial como prueba para disputarme el patrimonio. Fuera cual fuera la razón, me había dado una idea. Llamé al detective privado que me había ayudado a investigar a Javier. Tengo un nuevo encargo para usted. Es un asunto delicado. Requiere máxima discreción y habilidad. Dígame, señora, si está dentro de mis posibilidades. La voz del hombre seguía siendo grave y fiable. Necesito una muestra para una prueba de ADN de un bebé recién nacido. El hijo de una tal Eva, que actualmente se encuentra en un centro posparto de lujo cerca de la maternidad de O'Donnell. Encuentre la manera de obtener una muestra del bebé, unos pelos, un trozo de uña, una muestra de saliva, lo que sea que sirva para un análisis. Y también necesito una muestra similar de Javier Santos. Todo debe hacerse sin que nadie se entere.
El coste no es un problema. El detective guardó silencio un momento, sopesando la situación. No es fácil, pero no es imposible. Necesitaré tiempo y más detalles sobre sus rutinas. Se los proporcionaré. Póngase en marcha. Quiero los resultados lo antes posible. Al colgar miré por la ventana. El cielo de Madrid atardecía. La venganza no me traía alegría, pero me traía justicia. Justicia por mi inocencia pisoteada, por mi confianza traicionada, y por los años de juventud que desperdicié en alguien que no lo merecía. La espera de los resultados fue eterna. Cada día, intentaba sumergirme en el trabajo para no pensar. Reestructuré por completo la filial que Javier había dirigido, despidiendo a sus incompetentes protegidos y reemplazándolos por profesionales de verdad. El trabajo me ayudó a reencontrarme a mí misma, la empresaria fuerte y decidida, no la esposa que vivía para su marido. Una semana después, el detective me llamó. Señora, tengo lo que me pidió. Los resultados de un laboratorio de prestigio, con sello oficial y plena validez legal. Se los enviaré por un correo encriptado. Mi corazón se aceleró. Gracias. Ha hecho un gran trabajo. Abrí el correo con manos temblorosas. Apareció un archivo PDF. Me desplacé hasta la última página, donde estaba la conclusión. Basado en el análisis de ADN, Javier Santos queda excluido como padre biológico del niño analizado. La probabilidad de paternidad es del 0%. 0%. La cifra redonda apareció ante mis ojos. Aunque me lo esperaba, sentí una corriente eléctrica recorrer mi espalda. ¡Qué ironía! Realmente ridículo. Resulta que no solo me habían engañado a mí. Javier y toda su familia también eran víctimas de otra obra de teatro. El nieto heredero que idolatraban, por el que estaban dispuestos a sacrificarlo todo, era en realidad hijo de otro, Javier Santos. No solo había perdido su patrimonio, su carrera y su familia, sino que su última esperanza, su único orgullo, también era una farsa. No pude evitar reírme, una risa amarga y, a la vez, triunfante. Este era el golpe de gracia, el más cruel y perfecto. Este regalo sin duda lo dejaría en un estado peor que la muerte. Imprimí los resultados en un papel de alta calidad y los metí cuidadosamente en un elegante sobre de color crema. No añadí ni una sola palabra. El propio documento lo decía todo. Llamé a un servicio de mensajería urgente y pedí que lo entregaran en mano a Javier Santos, en la dirección del lujoso centro de cuidados posparto, donde estaban Eva y el bebé. Incluso le di instrucciones al mensajero para que eligiera un momento en que tanto Javier como Eva estuvieran presentes para entregar el regalo. Al enviar el sobre sentí una profunda paz. Todas las deudas, todas las ofensas, quedaban saldadas. Para el resto de la obra, yo sería simplemente una espectadora. 2 días después, estaba en mi despacho revisando el informe trimestral cuando Laura, mi secretaria, llamó a la puerta con cara de indecisión. Señora, hay un escándalo en las redes sociales. Creo que quizás quiera verlo. Puso una tablet delante de mí. En la pantalla, un video se compartía a una velocidad vertiginosa. El titular era sensacionalista. Magnate engañado en plena clínica de maternidad. Pelea brutal con su amante. Le di al play. El video parecía grabado a escondidas con un móvil. La imagen temblaba un poco, pero el audio era nítido. La escena tenía lugar en la recepción de un lujoso centro posparto. Los protagonistas no eran otros que Javier y Eva. Javier parecía una bestia herida, fuera de sí. Sostenía un papel arrugado en la mano los resultados del ADN y le gritaba a Eva en la cara: «Dime de quién es este niño. ¿De quién es? ¿Te atreviste a engañarnos a mí y a toda mi familia?» Eva, todavía débil por el parto, sentada en una silla de ruedas, tenía el rostro pálido como la cera. «¿Qué dices? No entiendo nada. El niño, por supuesto que es tuyo». «¿Mío?» Javier soltó una carcajada demencial. «¿Todavía te atreves a decir que es mío? Aquí está, blanco sobre negro. Léelo». Le tiró el papel a la cara. «Por ti, por tu supuesto hijo, lo he perdido todo. ¿Lo sabes? Todo. ¿Y ahora qué hago? Dime qué hago». La discusión se volvió cada vez más violenta. Javier en su locura se abalanzó y volcó la silla de ruedas de Eva. Las enfermeras y el personal de seguridad corrieron a separarlos. La escena era un caos de gritos, llantos y confusión. Los insultos de Javier, los sollozos de Eva, los gritos de los presentes. Todo creaba una cacofonía patética y miserable. Vi el video hasta el final, sin perderme un detalle. No sentí satisfacción ni lástima, solo un vacío inmenso. La codicia y la mentira solo conducen a la destrucción. Ellos mismos habían elegido ese camino,
y ahora estaban sufriendo las consecuencias. El video se convirtió en un huracán viral. La identidad de Javier fue rápidamente desvelada. El yerno del grupo Valbuena, el joven director de éxito. Esos títulos que antes sonaban tan bien ahora eran motivo de burla. Su historia se convirtió en el hazmerreír de todo el país, una lección de lo que cuestan la infidelidad y la estupidez. Su carrera, su honor, todo quedó enterrado en una sola tarde. Un hermoso domingo por la mañana, una semana después del escándalo, estaba jugando con mi hija Sofía en el pequeño jardín de la nueva casa a la que nos habíamos mudado. Era una casa más pequeña, pero acogedora y tranquila. Un nuevo comienzo para las dos. De repente, sonó el timbre. La asistenta fue a abrir y volvió con cara de incomodidad. Señora, son el señor Javier y una señora mayor. Dicen que quieren verla. Sabía que este día llegaría. Cogí a Sofía en brazos. Cariño, ve a jugar un ratito dentro con la señora, ¿vale? Mamá tiene que salir un momento. Fui a la puerta. Allí fuera había dos figuras familiares, ahora extrañas y patéticas. Javier estaba consumido, con los ojos hundidos y el rostro demacrado. A su lado Carmen, igual de deteriorada. Su pelo se había vuelto casi blanco, su espalda estaba encorvada, sin rastro de la arrogancia de antaño. En cuanto me vieron, ambos cayeron de rodillas. Isabel, te lo ruego, perdóname. Sé que he fallado, todo ha sido culpa mía. Dame una oportunidad, por favor, sollozaba Javier. Carmen, secándose las lágrimas, suplicó, Isabel, hija, te lo pido yo, su madre. Fue una locura mía, una estupidez de vieja. No nos lo tengas en cuenta. Ten piedad. Dale a Javier una salida. Lo ha perdido todo. Me quedé allí, mirándolos en silencio. Mi corazón no sintió nada. ¿Una salida? Cuando planeabais quitarme todo mi patrimonio y echarme a la calle con las manos vacías, ¿pensasteis en darme a mí una salida? Mi pregunta los dejó helados. Javier levantó la vista, incrédulo. ¿Qué quieres decir? ¿Desde cuándo lo sabes? Lo sé desde la noche en que volví de mi viaje de negocios y escuché por casualidad vuestra pequeña conversación secreta en la habitación de tus padres, dije, con una calma cruel. Lo sé todo. El plan para robarme, la amante, el heredero. Todo lo que ha pasado desde entonces ha formado parte de mi plan, la obra que estabais representando. Yo solo era la espectadora que decidió reescribir el final. La verdad, finalmente revelada, fue como la estocada final a su última y débil esperanza. El rostro de Javier se transformó, pasando de la súplica a la desesperación absoluta. Por fin comprendió la magnitud de su derrota. No quise decir una palabra más. Me di la vuelta y pulsé el botón del interfono. Seguridad, hay dos personas no autorizadas molestando en la entrada. Por favor, invítenles a marcharse. Entré en casa y cerré la puerta, dejando atrás sus gritos y súplicas desesperadas. Todo de verdad había terminado. Había limpiado mi vida con mis propias manos, recuperando mi libertad y mi dignidad. Al ver a mi hija Sofía corriendo hacia mí, sonreí. El futuro, para nosotras dos, solo tendría días soleados.